Lección 1. Celebrando los pequeños triunfos. Buenas noches, Anna. ¿Cómo celebras los pequeños logros? Buenas noches, John. Yo las celebro con gratitud. ¿Y tú? A menudo me doy un capricho con mi dulce favorito. Me hace sentir especial. Esa es una excelente idea. Un pequeño capricho puede ser motivador. En efecto, me recuerda que cada paso cuenta, por pequeño que sea. Estoy de acuerdo. Las pequeñas victorias generan impulso para alcanzar metas más ambiciosas. ¿Cómo reconoces tus logros? Llevo un diario. Escribir sobre ellas hace que se sientan reales. Eso suena gratificante. ¿Revisas tus entradas con frecuencia? Sí, disfruto reflexionando sobre mi progreso. E inspira a continuar. Me gusta compartir mis logros con mis amigos. Su apoyo me anima mucho. Esa es una estrategia inteligente. Compartir puede aumentar la alegría. ¿Alguna vez has organizado una pequeña celebración para conmemorar algún logro? Sí, organicé una cena con amigos cercanos. Lo celebramos juntos. ¡Qué maravilla! Celebrar en compañía puede mejorar la experiencia. Sin duda, la risa y la alegría son contagiosas en este tipo de eventos. ¿Qué tipo de actividades incluís en vuestras celebraciones? Suelo preparar un juego divertido o un brindis. Le da un toque especial. Eso suena genial. Los juegos pueden crear recuerdos imborrables. Estoy de acuerdo. Hace que el evento sea más interesante para todos los involucrados. ¿Cómo influyen los antecedentes culturales en los estilos de celebración? Las tradiciones varían significativamente entre las culturas. Cada celebración tiene un significado único. Ese es un punto crucial. Aprecio aprender sobre diferentes costumbres. Celebrar los pequeños logros puede unir a las personas, independientemente de su cultura. Sí, compartir las victorias personales fomenta la conexión y la comprensión. ¿De qué otras maneras celebra la gente? Algunas personas prefieren la reflexión tranquila a las exhibiciones públicas. Es cierto, cada uno tiene su forma preferida de celebrar. ¿Consideras necesario celebrar cada logro? Creo que es vital reconocer el progreso por pequeño que sea. Eso fomenta una mentalidad positiva, motiva a esforzarse aún más. ¿Cómo han influido las celebraciones en tu perspectiva sobre el éxito? Las celebraciones me recuerdan que el éxito es un camino, no solo un destino. Me encanta esa perspectiva. Cultiva la paciencia y la perseverancia. ¿Alguna vez te has sentido indigno de celebrar un logro? A veces, si me siento así, entonces me recuerdo a mí mismo que todo progreso es válido. Esa es una conclusión importante. Cada paso merece reconocimiento. ¿Cómo se pueden superar los sentimientos de insuficiencia en lo que respecta a las celebraciones? Se puede practicar la autocompasión. Reconocer el propio valor es fundamental. Sí, puede ser un reto, pero en última instancia, es gratificante.
¿Qué consejo le darías a alguien que duda en celebrar sus logros? Sugiero empezar poco a poco. Reconocer una pequeña victoria puede impulsar el cambio. Es un consejo excelente, Anna. Los pequeños pasos conducen a grandes avances. ¿De qué maneras pueden las personas hacer que sus celebraciones sean más significativas? Personalizar la celebración puede realzar su significado. Los detalles personales hacen que el evento sea memorable. Así es, la trayectoria de cada persona es única y las celebraciones deben reflejarlo. ¿Qué te gustaría celebrar próximamente? Tengo muchas ganas de celebrar la finalización del proyecto. Ha sido un trabajo duro. Enhorabuena por adelantado, John. Eso merece una gran celebración. Gracias, Anna. Aprecio mucho tus palabras de aliento. Significan mucho para mí. Es fundamental celebrar juntos. Podemos animarnos mutuamente. Sí, debemos recordar que todo logro, grande o pequeño, merece reconocimiento. Lección 2. Tendencias y preferencias de moda. Buenas noches, Anna. ¿Cuál es tu opinión sobre las tendencias de moda actuales? Buenas noches, John. Tengo sentimientos encontrados al respecto. Algunas tendencias son atractivas, mientras que otras son cuestionables. Eso es interesante. ¿Qué tendencias te resultan atractivas? Me encanta el resurgimiento de los estilos vintage. Aporta nostalgia y encanto. Los estilos vintage tienen una cualidad atemporal. ¿Y qué hay de la tendencia de la ropa extra grande? Encuentro que la ropa extra grande es cómoda, pero no siempre favorecedora. A mucha gente le gusta ese ajuste holgado. ¿Lo has probado tú? Lo he probado. Me sentía a gusto, pero no estaba segura de su aspecto general. A veces la comodidad puede primar sobre el estilo. ¿Qué opinas de los colores llamativos? Me encantan los colores llamativos. Pueden expresar personalidad y creatividad. Estoy de acuerdo. Los colores vivos pueden tener un impacto significativo. ¿Y qué hay de los estampados de animales? Los estampados de animales pueden ser elegantes, pero también pueden resultar abrumadores. Es un argumento válido. La moderación es clave con los patrones llamativos. Exacto. Una sola pieza llamativa suele ser suficiente. ¿Qué opinas de la tendencia de la moda sostenible? ¿La apoyas? Apoyo plenamente la moda sostenible. Es vital para nuestro medio ambiente. Admiro tu postura. Promueve un consumo responsable. Sí, debemos ser conscientes de nuestras decisiones. La moda puede ser a la vez moderna y ética. ¿Hay alguna tendencia que te disguste profundamente? No me gustan las tendencias que priorizan la apariencia sobre la comodidad. La comodidad es fundamental, especialmente en el uso diario. En efecto, la vida es demasiado corta para sentirse incómodo con la ropa. Esa es una filosofía maravillosa. ¿Qué opinas de la moda rápida? Soy crítico con ello. Fomenta el despilfarro y menoscaba la calidad. Muchos comparten tus preocupaciones. Las implicaciones de la moda rápida son significativas.
Sí, los consumidores deben estar informados. Es necesario promover las opciones sostenibles. ¿Cómo pueden las marcas de moda fomentar la sostenibilidad? Las marcas pueden priorizar los materiales ecológicos y la producción ética. Eso atraería a consumidores más conscientes. ¿Qué tendencias esperas ver en el futuro? Espero que haya tallas más inclusivas y una representación más diversa en la moda. Ese es un tema crucial. Todos merecen sentirse representados. Por supuesto, la moda debe celebrar todos los tipos de cuerpo y orígenes. ¿Qué opinas de la tecnología en la moda? ¿La consideras un avance positivo? La tecnología puede realzar la moda, pero no debe eclipsar la creatividad. Bien dicho, la innovación tiene su lugar, pero la tradición también importa. La moda se nutre de una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. ¿No es así? Sí, crea una narrativa única. ¿Qué consejos de moda compartirías? Yo aconsejaría usar lo que te haga sentir segura de ti misma. La confianza es el mejor accesorio, sin duda. Realmente transforma cualquier atuendo. ¿Cuál es tu estilo favorito? Prefiero los estilos clásicos. Son versátiles y nunca pasan de moda. Eso es inteligente. Las prendas atemporales se pueden combinar de muchas maneras. ¿Crees que las tendencias vuelven después de algunos años? La moda a menudo recicla tendencias. Lo que una vez fue antiguo puede volver a ser nuevo. Eso es muy cierto. Crea una sensación de continuidad en la moda. Sí, y ayuda a las personas a expresar sus estilos únicos con el tiempo. La moda siempre será una forma de arte en constante evolución, ¿no es así? En efecto, John, cada persona aporta su toque personal al lienzo. Gracias por esta conversación tan esclarecedora, Ana. Espero que podamos hablar de más tendencias en el futuro. Lección 3. El dilema del planificador. Buenos días, Ana. Espero que estés bien hoy. Buenos días, John. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bastante bien, de hecho. Últimamente he estado pensando en agendas. Eso es interesante. ¿Te refieres a agendas digitales o físicas? Me refiero a ambos. Cada tipo tiene sus ventajas y desventajas únicas. Es cierto, prefiero usar una agenda física. Me resulta más personal. Entiendo tu punto de vista. Anotar las cosas puede ayudar a recordarlas. Exacto. Hay algo satisfactorio en usar lápiz y papel. También reconozco el valor de las agendas digitales. Ofrecen comodidad y accesibilidad. Cierto, se puede acceder a una agenda digital desde cualquier lugar con un dispositivo. Además, las agendas digitales suelen tener funciones de recordatorio. Eso supone una ventaja importante. Sin duda, me vendrían bien los recordatorios con más frecuencia. ¿Te resulta difícil mantenerte organizado con una agenda física? De vez en cuando sí. A veces se me olvida revisarlo con regularidad. Me identifico con eso. Las agendas digitales pueden enviar notificaciones para fomentar su uso.
Esa característica me resulta atractiva. Sin embargo, disfruto de la experiencia táctil de escribir. Ambos enfoques tienen sus ventajas. En última instancia, depende de las preferencias personales. ¿Alguna vez has intentado usar ambos simultáneamente? Yo no lo he hecho, pero he oído hablar de otros que logran compaginar ambas cosas con éxito. Eso suena interesante. ¿Cómo se podría lograr? Una opción es utilizar una agenda física para las tareas detalladas y una agenda digital para los recordatorios. Ese método podría ofrecer lo mejor de ambos mundos. Exactamente. Permite flexibilidad y exhaustividad. ¿Crees que las agendas físicas se están volviendo obsoletas? Creo que siguen siendo relevantes. Mucha gente aprecia ese toque tradicional. Estoy de acuerdo. Algunas tareas requieren un toque personal que solo una agenda física puede proporcionar. Es fascinante cómo estas herramientas evolucionan con la tecnología. De hecho, la combinación de ambos métodos podría resultar atractiva para un público más amplio. ¿Has notado alguna tendencia en el diseño de agendas últimamente? Sí, por supuesto. Mucha gente ahora personaliza sus agendas con pegatinas y colores. La personalización añade un aspecto creativo a la organización. De hecho, lo hace más agradable para los usuarios. Quizás una comunidad en línea podría mejorar aún más la experiencia. Es una idea interesante. Un espacio compartido para ideas e inspiración podría ser beneficioso. Plataformas como los foros o los grupos en redes sociales podrían facilitar esa conexión. Sin duda, me encantaría participar en una comunidad de planificadores con intereses similares. Podría fomentar un sentimiento de colaboración y ambición compartida. Eso motivaría a muchos a mantenerse organizados y alcanzar sus objetivos. ¿Cómo planea adaptar sus métodos de planificación en el futuro? Puede que experimente con una agenda digital sin dejar de usar la física. Un enfoque excelente. Es posible que encuentres el equilibrio ideal mediante la experimentación. Tengo muchas ganas de descubrir qué es lo que mejor me funciona. Parece que nuestra conversación ha aportado información valiosa sobre la planificación. Estoy de acuerdo, John. Gracias por la agradable conversación. Gracias, Ana. Sigamos explorando hábitos productivos en el futuro. Lección 4. Aventuras de fin de semana sin costo. Buenas noches, Ana. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Buenas noches, John. Pasé un día estupendo en el parque local. ¿Y tú? Visité una exposición de arte gratuita en el centro de la ciudad. Fue realmente extraordinaria. Eso suena genial. Me encanta explorar el arte. ¿Qué tipos de arte se exhibieron? La exposición mostró obras modernas, incluyendo pinturas y esculturas. Qué interesante. El arte moderno me parece muy expresivo. ¿Tenías alguna obra favorita? Sí, había un mural grande y colorido que me llamó la atención. Representaba el espíritu comunitario. Eso suena inspirador. El arte puede comunicar mensajes poderosos, ¿verdad? Por supuesto, puede evocar emociones y provocar reflexiones. ¿Cuál es tu actividad favorita de fin de semana? Me gusta hacer senderismo en la naturaleza.
Es refrescante estar al aire libre. Hacer senderismo es una forma maravillosa de conectar con la naturaleza. ¿Tienes alguna ruta de senderismo favorita? Sí, hay un sendero precioso cerca de un río. El paisaje es impresionante. Suena encantador. La naturaleza ofrece una escapada tranquila de la vida cotidiana. Así es, suelo sentirme más relajado después de pasar tiempo al aire libre. Estoy de acuerdo. Es una excelente manera de despejar la mente y recargar energías. ¿Alguna vez has practicado senderismo? Sí, fui de excursión el verano pasado. Fue una experiencia inolvidable. ¿Qué fue lo que más te gustó? Las impresionantes vistas desde la cima valieron la pena cada paso que di. La naturaleza tiene la capacidad de cautivarnos. ¿Qué opinas de las excursiones en grupo? Las excursiones en grupo pueden ser muy agradables. Además, fomentan la interacción social. Creo que fomentan el trabajo en equipo. Los amigos pueden animarse mutuamente. Sí, y crea recuerdos imborrables. ¿Has hecho alguna excursión con amigos antes? Normalmente voy con mi familia. Es una experiencia estupenda para estrechar lazos. Las aventuras en familia son especiales. Fortalecen los lazos familiares. Estoy de acuerdo. Las actividades al aire libre suelen crear los mejores recuerdos. ¿Dónde piensas ir de excursión próximamente? Estoy considerando una ruta que lleva a una cascada. Será toda una aventura. Eso suena magnífico. Las cascadas añaden un toque mágico a las excursiones. Sí, mi intención es llevar mi cámara. Capturar la belleza es importante. La fotografía enriquece la experiencia. Nos permite compartir recuerdos. Exacto. ¿Alguna vez has compartido tus experiencias de senderismo en línea? He publicado fotos en las redes sociales. Esto inspira a otros a explorar también. Es una idea maravillosa. Compartir anima a la gente a apreciar la naturaleza. Creo que fomenta un sentimiento de comunidad entre los amantes de las actividades al aire libre. Sin duda, mucha gente puede descubrir senderos cuya existencia desconocían. ¿Crees que más gente debería participar en actividades al aire libre? Por supuesto, promueve la salud física y el bienestar. Además, ofrece una vía de escape de la tecnología. La naturaleza es una gran maestra. Bien dicho, John. La naturaleza nos recuerda que debemos bajar el ritmo y apreciar la vida. En efecto, cada fin de semana ofrece una nueva oportunidad para la aventura. Tengo muchas ganas de planificar más actividades al aire libre. Yo también, Ana. Los fines de semana en contacto con la naturaleza son las mejores aventuras. Lección 5. Dominando la disciplina de las compras en línea. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo gestionas tus gastos? Buenas tardes, John. Intento controlar mis hábitos de gasto en línea. Esa es una habilidad importante que conviene poseer. ¿Cómo se limitan las compras impulsivas? Me fijo un presupuesto antes de empezar a comprar. Así me mantengo responsable. Esa es una estrategia eficaz. Tienes una cantidad específica a la que te ciñas.
Sí, establezco un límite mensual. Asigno fondos únicamente para lo esencial. ¡Qué buena estrategia! Evitas navegar durante las promociones de rebajas. Sí, las rebajas pueden ser tentadoras y a menudo conducen a compras innecesarias. Eso es sensato. ¿Cómo lidias con el atractivo de los descuentos? Me recuerdo a mí mismo que un descuento sigue siendo innecesario si no necesito el artículo. Es cierto, a veces la gente compra simplemente porque un artículo está de oferta. Exacto. Cuando voy de compras, me centro en mis necesidades más que en mis deseos. ¿Qué herramientas utilizas para controlar las compras impulsivas? Utilizo listas de la compra. Me guían en mis compras y me ayudan a no desviarme del camino. Excelente elección. Las listas generan una sensación de propósito al comprar. Además, evito guardar la información de mi tarjeta de crédito en sitios web. Es una decisión inteligente. Evita las compras impulsivas cuando surge la tentación. En efecto, tomo precauciones adicionales, como esperar antes de realizar una compra. El tiempo de espera. ¿Cuánto sueles esperar? Suelo esperar 24 horas. Me permite reflexionar sobre la necesidad del artículo. Es una práctica valiosa. A menudo revela si el artículo es realmente necesario. También me doy de baja de los correos electrónicos promocionales. A menudo me llevan a realizar compras impulsivas. Es una idea genial. Reduce los constantes recordatorios de rebajas y promociones. Además, desactivo las notificaciones de las aplicaciones de compras. Eso es muy efectivo. Elimina las distracciones y las tentaciones. He descubierto que las distracciones me hacen más propenso a comprar artículos innecesarios. ¿Y las redes sociales? ¿Crees que influyen en tus hábitos de compra? Por supuesto, intento limitar mi exposición a plataformas con mucha publicidad. Sin duda, es prudente estar al tanto de las tácticas publicitarias. ¿Cómo manejas la presión de grupo? Me recuerdo a mí misma que la situación financiera de cada persona es diferente. Me mantengo concentrada en mis propios objetivos. Esa es una perspectiva realista. Puede ser difícil permanecer impasible ante los demás. Sí, es fundamental priorizar mi bienestar financiero. ¿Has pensado en compartir tus experiencias con tus amigos? Sí, hablar de ello puede ayudar a otros a darse cuenta también de sus hábitos de gasto. Eso podría fomentar un entorno de apoyo. Juntos, la gente podría ahorrar más. Creo que sí. Animarnos unos a otros puede generar un cambio positivo. ¿Qué consejo final le darías a alguien que tiene problemas con las compras impulsivas? Sugiero comenzar con límites pequeños e ir aumentándolos gradualmente. Es un buen consejo, Ana. Los pequeños cambios pueden generar resultados significativos. Espero que estas estrategias resulten útiles para muchos. Estoy segura de que lo harán. Gracias por la esclarecedora conversación, Ana. Gracias, John. Ha sido un placer hablar de este tema contigo. Ha sido un placer. Sigamos compartiendo nuestras ideas en el futuro. Lección 6. Podcasts para nuevos oyentes.
Buenas tardes, Anna. ¿Has escuchado algún podcast interesante últimamente? Buenas tardes, John. Sí, he explorado algunos. ¿Tienes alguna recomendación para principiantes? Por supuesto, creo que Serial es un excelente punto de partida. Es cautivadora y está muy bien producida. He oído hablar de esa. Cuenta una historia fascinante a lo largo de varios episodios, ¿verdad? Sí, así es. Cada temporada explora un caso real diferente. Te mantiene enganchado. Suena interesante. ¿Qué otro podcast recomendarías? Cosas que deberías saber es excelente. Cubre una amplia gama de temas de una manera entretenida. Me encanta aprender cosas nuevas. El formato hace que los temas complejos sean accesibles. Exacto. Los presentadores tienen una química estupenda, lo que hace que escucharlos sea un placer. Existen podcasts centrados en el desarrollo personal. Sí, The Tim Ferriss Show es una opción fantástica. Entrevista a personas exitosas para descubrir sus estrategias. Eso suena muy esclarecedor. Siempre estoy deseoso de aprender de las experiencias de los demás. Otro podcast es Zoe Wiltis. En él, emprendedores comparten sus historias. Me resultaría inspirador. Escuchar sobre los desafíos puede motivar a otros. Sin duda, las historias de éxito suelen ofrecer valiosas lecciones. ¿Qué tal los podcasts de ficción? ¿Alguna recomendación? Bienvenidos a Night Vale es único. Presenta noticias ficticias de un extraño pueblo en el desierto. Eso suena fascinante. Me encantan las historias que despiertan la imaginación. Es peculiar y a menudo humorístico, una excelente forma de evadirse de la realidad. Me encantaría. ¿Y qué tal los podcasts de comedia? Conan O'Brien es afriente, es divertidísimo. Conan entrevista a famosos de una manera desenfadada. He oído hablar de eso. El humor es una excelente manera de relajarse después de un largo día. Sin duda, la risa puede alegrar mucho el ánimo. ¿Me recomendarías algún podcast educativo? TED Radio Obra es excepcional. Recopila varias charlas TED en torno a un tema específico. Esa es una excelente manera de obtener información desde múltiples perspectivas en un solo episodio. Sí, los temas son muy variados. Eso mantiene el contenido fresco e interesante. ¿Qué hay de los podcasts centrados en las finanzas personales? El programa TED Ramsey Show ofrece consejos prácticos sobre presupuesto y gestión de deudas. Eso sería beneficioso. La educación financiera es esencial para muchas personas. De acuerdo, permite a los oyentes tomar el control de sus finanzas. Existen podcasts centrados en la salud mental. Charla terapéutica explora diversos aspectos de la salud mental y las prácticas terapéuticas. Eso es importante. Hablar abiertamente sobre salud mental reduce el estigma. Exactamente. Anima a los oyentes a buscar ayuda cuando la necesiten. ¿Cómo crees que debería alguien elegir un podcast para empezar? Creo que depende de los intereses personales. Explora diferentes géneros para encontrar lo que te atrae.
Es un buen consejo. Encontrar una pasión suele conducir a una mayor implicación. Volver a ver los episodios favoritos también puede ofrecer nuevas perspectivas. Me parece cierto. Es fascinante cómo las perspectivas pueden cambiar con el tiempo. ¿Sabías que los podcasts también pueden mejorar el aprendizaje de idiomas? Sí, ese es un excelente punto. Exponen a los oyentes a conversaciones reales. Escuchar a hablantes nativos mejora la comprensión y la pronunciación. Creo que interactuar con una variedad de acentos también ayuda. Por supuesto, prepara a los estudiantes para conversaciones del mundo real. Me entusiasma empezar a explorar estas recomendaciones. Te van a encantar, Anna. Son entretenidos y educativos a la vez. Gracias por compartir tus ideas, John. Agradezco tus recomendaciones. Gracias, Anna. Espero que disfrutes escuchando estos podcasts. Lección 7. El mundo de los creadores de contenido educativo. Buenas tardes, Anna. Espero que estés teniendo un día maravilloso. Buenas tardes, John. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien. Últimamente he estado pensando en los creadores de contenido educativo. Es un tema interesante. Sigo a varios creadores precisamente por eso. Yo también. ¿Qué tipo de contenido educativo te gusta más? Me gustan especialmente la ciencia y la historia. Los temas son fascinantes. Estoy de acuerdo. Aprender sobre diferentes culturas y descubrimientos científicos amplía la mente. ¿Quiénes son algunos de tus creadores favoritos? Admiro a un creador llamado CISO. Explican temas científicos complejos con claridad. He oído hablar de ellos. Sus vídeos hacen que la ciencia sea accesible para todos. Exacto. Presentan la información de una manera muy amena. ¿Tienes alguna favorita? Sí, sigo a Crash Course. Sus cursos abarcan diversos temas en profundidad. Hacen un excelente trabajo con los recursos visuales. Esto facilita la comprensión. Su estilo me parece muy dinámico y divertido. Hace que aprender sea ameno. ¿Con qué frecuencia ves sus vídeos? Intento ver al menos un video cada semana. Me ayuda a mantenerme informado. Esa es una excelente manera de estructurar el aprendizaje. La constancia es clave. Sí, lo es. También valoro que a menudo proporcionen recursos adicionales. Eso es beneficioso. Los materiales complementarios pueden profundizar la comprensión del tema. ¿Alguna vez has participado en debates sobre su contenido en línea? Sí, interactuar con los demás mejora la experiencia de aprendizaje. Estoy totalmente de acuerdo. Compartir diferentes perspectivas enriquece la conversación. ¿Qué opinas de las retransmisiones en directo, las sesiones de preguntas y respuestas realizadas por los creadores? Me resultan muy interesantes. Permiten una interacción directa con el creador. Esa conexión personal añade un componente único a la experiencia educativa. Hace que el aprendizaje se sienta más personal y cercano.
¿Crees que los creadores de contenido educativo están cambiando la forma en que la gente percibe el aprendizaje? Por supuesto, hacen que el aprendizaje sea accesible y ameno, rompiendo las barreras tradicionales. Ese es un punto crucial. La educación no tiene por qué ser aburrida ni rígida. Exacto, los creadores utilizan la creatividad para despertar la curiosidad. ¿Alguna vez has intentado aplicar lo que aprendiste de un creador? Sí, con frecuencia realizo experimentos científicos en casa basándome en videos. Eso suena emocionante. Aprender haciendo es un método eficaz. Realmente lo es. Hace que las teorías cobren vida. ¿Cuál es un tema reciente que has aprendido y que te ha fascinado? Hace poco aprendí sobre el cerebro humano. Es tan complejo e intrigante. El cerebro es, sin duda, una maravilla. Muchos creadores exploran este tema en profundidad. Aprecio la forma en que simplifican temas tan complejos para el público. ¿Crees que hay algún grupo de edad en particular que se beneficie más de estos creadores? Creo que personas de todas las edades pueden beneficiarse, pero el público más joven se muestra especialmente interesado. Es una observación válida. Los jóvenes suelen ser más receptivos a las ideas nuevas. Sí, su curiosidad los impulsa a explorar diversos temas. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a seguir a creadores de contenido educativo? Sugiero que primero encuentres temas de interés, luego explora a los creadores en ese campo. Excelente consejo. Los intereses personales hacen que el aprendizaje sea más ameno. Además, recomiendo participar en los debates en línea. Mejora la experiencia. Muy acertado. Interactuar con una comunidad puede aportar información adicional. Aprender de las experiencias de los demás es invaluable. Creo que seguir a creadores educativos puede transformar verdaderamente el proceso de aprendizaje de una persona. Estoy de acuerdo, John. Gracias por esta enriquecedora conversación sobre educación. Gracias, Anna. Sigamos explorando juntos el mundo del aprendizaje. Lección 8. ¿Cómo afrontar los conflictos vecinales? Buenas tardes, Anna. Espero que estés bien hoy. Buenas tardes, John. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo también estoy bien. Quería hablar de un tema delicado. ¿Cómo manejas los conflictos con los vecinos? Ese es un tema importante. Creo que la comunicación es clave para resolver conflictos. Estoy de acuerdo. El diálogo abierto suele prevenir malentendidos. ¿Qué enfoque adoptas tú? Prefiero hablar directamente con mis vecinos. Creo que abordar los problemas con calma puede fomentar la comprensión. Esa es una estrategia inteligente. ¿Alguna vez te has encontrado con un conflicto específico? Sí, una vez tuve un desacuerdo sobre los niveles de ruido. Fue bastante complicado. Lo entiendo. El ruido puede ser una fuente importante de tensión entre vecinos. En efecto, me acerqué a mi vecino y le expresé mis preocupaciones. ¿Cómo respondieron a sus inquietudes? Fueron sorprendentemente comprensivos. Discutimos el tema y llegamos a un acuerdo.
Me alegra mucho oír eso. Parece que tu método funcionó bien. Sí, reforzó la importancia de abordar los problemas antes de que se agraven. ¿Qué consejo le darías a alguien que duda en enfrentarse a un vecino? Recomendaría comenzar con un trato amable. Un tono positivo puede marcar la diferencia. Eso suena a un consejo valiosísimo. Establecer una buena relación es fundamental. Por supuesto, ayuda a sentar las bases para futuras interacciones. ¿Alguna vez has recurrido a la mediación en un conflicto? Yo no lo he probado, pero he oído que puede ser muy eficaz. La mediación ofrece una perspectiva neutral, ¿no es así? Sí, permite que ambas partes expresen sus puntos de vista sin que la situación se agrave. ¿Qué ocurre en las situaciones en las que el conflicto persiste a pesar de los esfuerzos por resolverlo? Si el conflicto continúa, creo que es importante establecer límites claros. Establecer límites es esencial para mantener la paz. Exactamente. Esto puede evitar que surjan conflictos en el futuro. ¿Qué opinas sobre la intervención de las autoridades en las disputas vecinales? Creo que debería ser el último recurso. Puede tensar aún más las relaciones. Es un argumento válido. Las autoridades no siempre comprenden los matices de las relaciones vecinales. Estoy de acuerdo. La gente debería intentar resolver los conflictos entre ellos primero. ¿Qué cualidades considera importantes a la hora de gestionar conflictos? La paciencia y la empatía son fundamentales. Comprender la perspectiva del otro ayuda enormemente. Sí, la empatía fomenta la conexión y la comprensión. ¿Has tenido algún conflicto con tus vecinos que hayas resuelto bien? Una vez tuve un desacuerdo sobre los espacios compartidos. Propuse un horario de uso. Esa es una solución práctica. Tu vecino estuvo de acuerdo. Y así fue. Esto propició una convivencia más armoniosa. Eso es alentador. La cooperación puede conducir a mejores resultados para todos los involucrados. Aprecio tu punto de vista, Anna. ¿Qué pasa si un vecino no coopera? En esos casos, seguiría siendo educado pero firme. Es fundamental establecer expectativas. Parece un enfoque sensato. La coherencia es clave. En efecto, puede conducir a una mejora de las relaciones. ¿Qué crees que sucede si los conflictos quedan sin resolver? Los conflictos no resueltos pueden generar animosidad y tensión con el tiempo. Es lamentable. El diálogo abierto es esencial para prevenir este tipo de situaciones. Espero que más personas aprendan a comunicarse eficazmente con sus vecinos. Sin duda, esto contribuiría a fortalecer las comunidades. Gracias por esta esclarecedora conversación, John. Gracias, Anna. Sigamos promoviendo la comprensión en nuestros barrios.